El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de este curso que se llama Teología para Todos. Un curso que se está dictando por correo electrónico a través del sitio www.oracionesydevociones.info y ahora por televisión, por la señal de Santa María. Estamos grabando aquí en los estudios del Colegio Marín. Me acompaña Mónica Heder. Mónica, muchas gracias por tu presencia y por tu ayuda en todos estos programas. No, gracias a vos. Bueno, y si ustedes nos siguieron las últimas semanas, recordarán que estamos tratando los mandamientos de la ley de Dios y concretamente vamos hoy en nuestro programa número 24 a tratar por tercera vez un tercer aspecto, digamos, sobre el quinto mandamiento, no matarás. Particularmente hablaremos de la eutanasia, de la donación de órganos, del tema del abuso del alcohol, las drogas y qué es el escándalo, que quizá alguno no lo sepa. La eutanasia. La eutanasia, según la etimología, o sea, el origen que tiene la palabra, eutanasia viene del griego y se traduciría como buena muerte, muerte apacible, muerte sin dolor, algo que es bueno, ¿no? Realmente poder llegar a la muerte, en fin, si es la voluntad de Dios, de esta manera. Pero te quiero pedir, Mónica, que me leas cuál es su significado real. Su significado real es provocar directamente la muerte por procedimientos médicos a enfermos terminales para librarlos a ellos de sufrimientos y a los demás de una carga. Sí, cuando hablemos justamente de la eutanasia vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, la eliminación, una palabra un poco fuerte, ¿no?, de un ser humano porque padece efectivamente una enfermedad grave, ¿no?, pero que quizá con la idea de que no sufra, entonces ya se lo mata, se lo elimina. Y esto que quizá en estas latitudes pareciera algo que es algo remoto, que nunca va a llegar, que, en fin, que eso es, bueno, en fin, Dios quiera que no llegue nunca a la Argentina, ¿no? Pero hay países en Europa, por ejemplo en Holanda, los viejitos no se quieren internar en los hospitales y prefieren irse a geriátricos alemanes, porque allí no corren peligro de que sus familiares elijan que ya no sigan viviendo, ¿no? O sea que hay una huida pavorosa, me dicen, de Holanda hacia Alemania, porque corren peligro de que de un día para el otro dispongan los familiares junto con los médicos de la vida. Es tremendo. Bueno, entonces la eutanasia es una acción u omisión que por naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Acción, o sea, buscar directamente la muerte, u omisión cuando uno deja de dar los elementos básicos fundamentales para la vida, como por ejemplo el alimento. Hace un tiempo hemos padecido por televisión y todos los medios cómo efectivamente se dejó morir de hambre a una persona sin darle el suero, los alimentos más elementales, ¿no? Eso es realmente clamoroso, es inhumano, es inmoral, un gran pecado. Hablar de eutanasia como buena muerte o muerte dulce o evitarle los dolores al paciente, digamos, con esta palabra de alguna manera se quiere enmascarar con la etiqueta de muerte digna. Lo mismo que en el aborto se pretende disimular lo que es un crimen tremendo, un niño por nacer que se le niega la vida y se lo llama interrupción del embarazo. Muy bien, la cultura de la muerte es imparable. Primero fue el no nacido, ahora el anciano, luego vendrá todo aquel que estorbe al que manda o el que se atreva a disentir.
En este sentido, Mónica, te quería pedir por favor que me leas las palabras del doctor Gallup, que es un demógrafo norteamericano de la Universidad de Manitoba, en Canadá. Él expresó: una vez que hayas permitido la muerte del feto, el ciclo no se cerrará. No habrá límites de edad. Se habrá puesto en movimiento una reacción en cadena que podrá hacer de ti una víctima. Tus hijos querrán matarte porque permitiste que fueran muertos sus hermanos y hermanas. Querrán matarte por no poder soportar tu vejez. Son palabras fuertes, pero también es muy fuerte el tema de la eutanasia, ¿no? Y evidentemente el padre que ha sido generoso con sus hijos y que los ha educado en la generosidad, en la apertura a la vida, bueno, esos hijos generosos, porque así fueron educados, serán también muy generosos con sus padres y tendrán la caridad y la paciencia de acompañarlos en su enfermedad, de hacer los gastos que fuere necesario para que efectivamente ahora de un matrimonio, ¿no?, egoísta, que solo procura lo suyo, o quizá incluso tan individualistas son que ya dejó de ser matrimonio y que no se preocupa por una educación en los valores y en la generosidad, porque la educación, digamos, no es que un padre o una madre dice, bueno, ahora te voy a educar, escuchame, hijo mío. O sea que se educa con la vida, con el ejemplo. Y si un chico justamente recibe una educación egoísta, individualista, materialista, hedonista, y seguramente después, cuando tenga a su padre enfermo, que es un estorbo, y actuará como actuó su padre, ¿no? O sea que por eso, digamos, los padres generosos, los padres buenos, los que se ocupan de sus hijos, después tienen también el premio, ¿no? El premio de recibir todo el cariño, todo el amor de sus hijos, que los cuidan hasta que Dios quiere llevárselos. Llamamos eutanasia eugenésica aquella que elimina a los deformes y a los deficientes mentales. Hoy leía una noticia del diario en la cual se daba un premio a un grupo de chicos discapacitados con síndrome Down, ¿no?, de una escuela, que habían construido una quinta para un geriátrico donde había viejitos, ¿no? Y de esa quinta que llevaban adelante estos chicos Down, bueno, sacaban lo que se saca de toda quinta, ¿no? Lechuga, tomate, que en algunos países como el nuestro ahora están subiendo muchísimo, es un artículo de lujo prácticamente, ¿no? Para darle a los viejitos, ¿no? Decime si esto no es una maravilla, ¿no? Cómo se puede ayudar uno a otro con esta solidaridad, con esta calidez. O sea, matar a un niño porque es deficiente mental es un crimen atroz, atroz. Y además porque hay muchísima gente que estaría dispuestísima a tomarlo en adopción. La eutanasia económica es justamente la que busca eliminar a los viejos, a los inválidos, a los dementes. Encontramos en algunos países, en China, por ejemplo, unos agujeros demográficos tremendos porque efectivamente se han limpiado, ¿no? Se han limpiado a los viejos, o en algunos países de Europa también. Sí, en este país no existen estos enfermos. Claro, no hay esta enfermedad. Claro, no hay esta enfermedad porque han matado a los enfermos, ¿no? Y eso es trágico. Anticipar la muerte es arrogarse, lo venimos diciendo, un derecho que solo a Dios pertenece. Entonces es lo que diré más adelante, lo repito ahora, o lo digo ahora y lo repetiré luego, es que evidentemente hay que conseguir hacer más humana la muerte, porque efectivamente el dolor es algo muy duro, pero existen muchas terapias antidoloras. O sea, hoy la tecnología, entre las muchas beneficios que nos otorga, es justamente de que se puede conseguir que una persona no sufra por los calmantes que se le pueda proporcionar. Y también justamente hay que humanizar la muerte. Muchas veces será un enfermo, un abuelito que está muy grave, está muy mal. Seguramente él prefiera, no todos están dispuestos a hacerlo, morir en su casa, rodeado de sus hijos, quizás de sus nietos. Si es una familia cristiana,
y se sabe explicar qué es la vida y qué es la muerte y qué sucede después de la muerte, no hay por qué tampoco ocultar la muerte como si fuese una especie de, ¿no? Se murió, lo enterramos, nadie se enteró, sigue la vida, no pasó nada. Hay como un miedo a afrontar también este tema de la muerte, que es algo natural, ¿no? Entonces hay que humanizar la muerte. Quizá parece anciano, le sea mucho más feliz morir en su casa, en su cama, con su familia, que quizá estar en una unidad de cuidados intensivos completamente entubado, enchufado por todos lados, ¿no? Entonces hay que ver y hay que buscar caminos para humanizar la muerte y para hacerla más digna, ¿eh? Juan Pablo II, en el Evangelium Vitae, nos dice que la eutanasia es una grave violación a la ley de Dios, ¿eh? Y uno no puede decir que ayudar al suicidio no es compasión, sino un crimen, ¿eh? O sea, una persona que está padeciendo este tránsito para la muerte, habrá que ayudarla espiritualmente, habrá que fortalecerla y habrá que justamente tratar de catapultarlo al cielo, que para eso estamos. Todos nos vamos a morir, somos peregrinos, no tenemos morada permanente y ojalá todos podamos justamente dar ese salto muy bien preparados. Bueno, pero este tema es importante también, el tema del ensañamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que deben ponerse todos los medios proporcionados para conservar o recuperar la salud. Los medios proporcionados. Porque, Mónica, yo te pediría que me leas abajo. No hay obligación a los medios desproporcionados, como serían medicamentos muy caros o intervenciones quirúrgicas muy dolorosas. O sea que, como dice cuando a juicio del médico no hay esperanza de curación, no es necesario prolongar indefinidamente la vida por medio de medicinas o aparatos, ¿eh? Yo recuerdo el consejo justamente de un médico, un médico profesional estupendo y un cristiano realmente ejemplar, que tenía como paciente a la madre de una persona conocida, ¿no? Que ya la mujer estaba muy mal, porque tenía un cáncer galopante, ya tenía todos los miembros tomados. Entonces dijo el médico al hospital, a la clínica, una clínica privada, si esta mujer vuelve a entrar aquí, por favor no le pongan el respirador, por favor. Y no pasó así. Y no pasó y fue una pena, porque efectivamente esa persona recayó y fue también alargarle la agonía durante 2 o 3 días más, porque ya no había marcha atrás, ya no era reversible, ya no era curable. Entonces no hay que caer en lo que llamamos ensañamiento terapéutico, ¿eh? Léeme, por favor, Mónica, el ejemplo. Cuando la vida se prolonga artificialmente, tan solo vegetativamente, sin reacciones humanas, es lícito interrumpir las medidas extraordinarias o desconectar los aparatos, dejando que la naturaleza siga su curso. Muy bien. Pero lo que no se puede hacer nunca es dejar de dar los medios ordinarios, como puede ser el suero, la alimentación, siempre hay que dárselo hasta el final. Bien, vamos a leer ahora la doctrina de la Iglesia sobre este tema de la eutanasia, que puede resumirse en este decálogo, y vamos a ir leyendo, Mónica, uno cada uno. Te pediría por favor que leas el primero. El primero dice: jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerlo sufrir, aunque él lo pidiera expresamente. El número 2, no es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte de un paciente. El número 3 dice: no es lícito omitir una prestación de vida normalmente a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Y el cuarto, no es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque solo sea parcialmente. El quinto, no existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida. La sexta, es lícito suministrar narcóticos, analgésicos, que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente. Aunque esto hoy por hoy no se da esta segunda instancia. Yo
lo pregunté especialmente, bueno, de una persona que padece, por ejemplo, el cáncer, no sé si le da morfina a esta persona para que justamente el dolor no sea terrorífico. Bueno, me dijeron que no necesariamente tiene por qué acortar la vida del paciente. Séptimo, Mónica. Séptimo, es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral. Muy bien, el octavo, las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos. Noveno, el Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado. Y la última, la eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida. Este pecado, este delito, no tiene como el aborto la pena de excomunión. El aborto, al ser un crimen tan delicado, porque efectivamente aquel naciturus, aquel por nacer, aquel embrión está completamente desprotegido y efectivamente existe esa voluntad directa de matarlo por parte de la madre. Bueno, este pecado en la Iglesia va acompañado de una pena que se llama excomunión, por la cual efectivamente esa persona no solo debe pedir perdón por el pecado, sino también le tiene que ser levantada esa sentencia, una sentencia en la que se incurre automáticamente cuando uno realiza aquella acción. También explica el derecho canónico que para que haya una verdadera excomunión no tiene que haber ningún atenuante, ¿no? Por ejemplo. O sea que si efectivamente esa persona padeció una cierta coacción por parte de la familia, del novio, o miedo, bueno, esos atenuantes pueden hacer que no se incurra en el delito. Lo mismo si la persona no sabía que ese pecado era un delito y que tenía que cometer, tampoco lo comete. Bueno, la eutanasia, en cambio, no va acompañada de la excomunión, aunque efectivamente es un pecado tremendo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la donación de órganos. Te pediría, por favor, que me leas esta primera placa. Sí, cómo no. Donar el cadáver para que otra persona pueda recibir un órgano aprovechable es una obra de caridad. Si la donación. Si la donación es en vida, deben darse algunas condiciones. Y vamos a ver estas condiciones. En primer lugar, el donante debe donar ese órgano de un modo libre, de un modo responsable, después de haber sido suficientemente informado. Fundamental. Segundo, que las garantías de éxito de la operación, o sea, se hace justamente la donación de órgano para hacer una operación a un segundo o a un tercero, ¿no? Evidentemente tiene que haber garantías y esas garantías de éxito tienen que ser proporcionales al inconveniente que tiene el donante. Y por último, que el órgano sea doble o regenerable, como por ejemplo la sangre. ¿Qué nos enseña, Mónica? Por favor, lee el catecismo al respecto. Nos dice, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Efectivamente, hay que tener en cuenta que si se tratan de cuestiones terapéuticas, médicas, en fin, una persona que tiene una gangrena, evidentemente habrá que amputarle el brazo o el pie gangrenado para que no padezca la muerte, pero una mutilación sencillamente por una cuestión de gracia o estética o el motivo que sea, es un pecado. Bien, vamos a hablar del drama también del alcoholismo, ¿no? El alcoholismo. Tomar alcohol no es pecado si se lo hace moderadamente, en el sentido de que vivir aquí la prudencia, que vivir la templanza, sobre todo la templanza es la virtud que justamente modera los apetitos, en este caso el del beber alcohol. O sea que tomar alcohol no es que esté prohibido, lo que está prohibido es el abuso, digamos, del alcohol. Y decimos que peca gravemente contra el quinto mandamiento quien se emborracha hasta perder el uso de razón. O sea, aquí hay una medida clara para decir, bueno, cuando el pecado es grave. El pecado es grave
si efectivamente uno pierde uso de razón. Si uno ya no se acuerda qué es lo que pasó, está claro que aquel pecado es grave. En cambio, Mónica te pediría que sigas leyendo, cuando la borrachera... No es completa, es decir, cuando no pasa de un ponerse alegre, no es pecado. No es pecado grave, porque puede ser pecado venial. No es pecado grave, porque puede ser un pecado venial. Puede ser un pecado venial, puede ser una falta. Evidentemente, si ha faltado a la templanza, no es pecado grave, ponerse alegre. En fin, también habrá que ver por qué motivos no se puso alegre y habrá que ver también los diversos niveles de alegría que uno puede llegar a tener, ¿no? Bueno, el beber con exceso no solo ofende a Dios, sino que es también malo para la salud. Sabemos la cirrosis, en fin. Y además los problemas que pueden tener en otros ámbitos, ¿no? Lo que a uno le puede suceder, borracho. Hace un tiempo me enviaron un email, pero algo realmente tétrico, que en definitiva se trataba de que a una mujer, una chica joven, le habían robado los órganos para la venta de órganos. O sea, había salido a bailar, había tomado unos tragos, había conocido a una persona. Al final, lo que pasó fue que la sedaron y le sacaron, no sé, el riñón, por ejemplo, ¿no? Para la venta de órganos, ¿no? O sea que en ese sentido hay que ser muy prudente con las salidas, y hay que ser muy prudente con el alcohol, porque efectivamente uno después ya no puede manejarse con la libertad que uno necesita. Bueno, un tema más bravo, pero que también el alcohol suele ser un camino por el que se llega, es el de las drogas, ¿no? El de las drogas. Evidentemente no estamos hablando de las drogas como una manera de conseguir un remedio para una enfermedad, ¿no? Sino estamos hablando de los alucinógenos, de esos que uno busca fundamentalmente para huir de esta realidad o buscar un consuelo a través de esas sensaciones, ¿no? O sea que el uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. Mónica, por favor. Convierte al adicto en un ser radicalmente distinto, un ser al que no le importa nada ni nadie, al que no le preocupa otra cosa que conseguir más droga. Porque efectivamente crea una dependencia total, ¿no? Y es muy preocupante el tema de la droga, porque ahora la droga se consigue cada vez más fácilmente, cada vez es más barato, no sé en otros países, pero aquí en la Argentina hay una droga que se llama el Paco, que se hace con los residuos de todo lo que... Y sale muy barato, pero es destructivo. Una persona que consume el Paco durante unos meses, después le destruye la cabeza. Bueno, el drogadicto es un enfermo que ha buscado, se ha metido en esa enfermedad voluntariamente o menos involuntariamente, habrá que ver. Las drogas producen alteraciones psíquicas, el drogadicto, lo decíamos recién, pierde interés por todo, y poco a poco se va desmoronando su personalidad y termina convirtiéndose en una verdadera piltrafa humana. Tremendo. Le dije que íbamos a hablar del escándalo también. ¿Qué es esto del escándalo? Bueno, básicamente, ahora vamos a ver la diapositiva, pero básicamente es llevar a otro a pecar. Llevar a otro a pecar. O sea, si ya es grave que uno cometa un pecado y ofenda a Dios, el llevar a otro, evidentemente, es mucho más grave. Léeme, por favor, lo que dice la diapositiva Mónica. Nos dice que peca contra este mandamiento el que enseña, invita o provoca a pecar, ya sea con palabras, su ejemplo o haciéndole cómplice de los propios pecados. Nuestro Señor Jesucristo, hablando justamente de los que escandalizan a los niños, dice unas palabras fuertísimas, nuestro Señor Jesucristo, que más le valiera que los arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, ¿no? Esto es palabra de Dios, es muy fuerte y es muy penoso que efectivamente haya muchas personas que se dedican a escandalizar a niños y a grandes. El escándalo es un pecado gravísimo porque hace perder al prójimo la vida de la gracia, que es mucho más preciosa que la vida del cuerpo. El que escandaliza es un asesino de almas. Y se hace culpable del escándalo los que, manipulando la opinión pública, desvían de los valores morales. O sea, que imaginémonos tanta porquería que se ve por allí, tanto pecado acumulado por quienes la producen. Bueno, y terminando entonces con nuestro quinto mandamiento de la ley de Dios, y a modo de resumen, vamos a decir, bueno, cuáles son los pecados contra este quinto mandamiento que hemos ido desarrollando
durante estos últimos 3 programas. Por favor, Mónica, ¿son pecados entonces contra el quinto mandamiento? ¿Pecados graves contra el quinto mandamiento? El suicidio, el aborto provocado, el asesinato, el odio a muerte, las drogas, la borrachera hasta perder el uso de razón y el ser para otros ocasión de que cometan un pecado grave. Muy bien. Entonces, hasta aquí nuestro programa de hoy. Con esto hemos finalizado el quinto mandamiento de la ley de Dios. Dios mediante, vamos a continuar la semana que viene con los mandamientos y veremos el sexto mandamiento de la ley de Dios. También le dedicaremos unos 3 programas más o menos. Me despido enviándoles la bendición. Les recuerdo que quienes quieran comunicarse conmigo pueden escribirme a juanmariagallardo@gmail o gmail.com o pueden entrar al sitio www.oracionesydevociones.info, donde encontrarán toda esta información. Muchas gracias por habernos acompañado. Recemos entonces por las víctimas de estos atentados y de estos pecados tan tremendos que se cometen contra el quinto mandamiento. Recemos por las víctimas, recemos para que efectivamente reine en el mundo paz, que reine la caridad y que efectivamente se note que somos hijos de Dios por cómo nos amamos los unos a los otros. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.